la FIFA y a la Federación Mexicana del Fútbol. Estas dos organizaciones que todos sabemos son corruptas y que han utilizado a este bello deporte como un lucrativo negocio, perjudicando a miles de deportistas. Y es que ya estuvo bueno que la FIFA y la Federación Mexicana del Fútbol le quieran ver la cara a los aficionados, y el día de hoy quedaron exhibidos en la mañanera. Lo que nadie esperaba es que el presidente Andrés Manuel López Obrador los puso sobre las cuerdas, y es que anunció que el Servicio de Administración Tributaria investigará a la Liga MX por presunta corrupción y obviamente por no pagar impuestos. Una noticia que ya está siendo festejada por muchos analistas en el sector deportivo. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente Andrés Manuel? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, el día de hoy, como ya es costumbre, estamos de manteles largos. Y es que está aquí con nosotros nuestro compañero y amigo Gustavo Ramírez. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Pepe. Amigos y amigas, contento de participar en este su canal Sin Mordaza MX. Suscríbase, regálenos su like y comparta. Pues ahí está la invitación y ahora sí pasemos a la información. Y es que, familia, se le acabó el negocio a la FIFA y a la Federación Mexicana de Fútbol, dos organizaciones corruptas que lamentablemente han utilizado a este bello deporte para enriquecerse, para llenarse los bolsillos a costa de los aficionados, y han convertido al fútbol en un negocio muy lucrativo, sin importarles perjudicar a miles de deportistas. Esta corrupción ha sido documentada y de hecho hasta la misma Copa Mundial ha sido señalada, porque es una forma donde lamentablemente la FIFA hace el montonal de billetes, porque a estas organizaciones lo que realmente les preocupa son los dividendos, no tanto mostrar un deporte bello y un espectáculo para todas y todos. ¿Tú qué opinas, Gustavo, de todo esto que se está señalando por parte de la FIFA, que no es la primera vez, y también de la Federación Mexicana de Fútbol? Pues vemos que, por ejemplo, la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol tienen intereses en ese deporte que no dejan progresar al nivel del fútbol mexicano, a nivel internacional y nacional. Entonces, por ejemplo, la FIFA, ya lo vimos, que hubo una polémica en que se hacían el mundial en México junto con Canadá y Estados Unidos, o excluían a México, porque México se negaba, el presidente de la República, a hacer condonación de impuestos o a dar ciertos privilegios a ese deporte para que pudieran realizar aquí la Copa Mundial. Afortunadamente eso ya se arregló, pero sí ha habido involucramiento de la FIFA en este tema, y también ha habido mucha opacidad por parte de los gobiernos anteriores, y en pues no se había tocado el tema y no se ha penetrado en esa cuestión, aunque sí ya no hay condonación de impuestos, que fue una de las primeras cosas que el presidente de la República manejó en la economía, el quitar la facultad al presidente de que hubiera condonación de impuestos a las empresas, en lo cual los equipos de fútbol recibieron muchos beneficios de condonación de impuestos, aparte de que hay evasión fiscal. Así es, completamente cierto, y así como tú lo dices, pues esta nota data del 2021, donde la FIFA pues veía a nuestro país como un paraíso fiscal y quería que México no cobrara los impuestos del mundial que se va a organizar en el próximo 2026, y amenazaron al gobierno de México de quitarle la sede. Obviamente el presidente les pegó un cachetadón guajolotero, y ese, como tú lo has dicho, pues las cosas ya cambiaron en México. Ya no estamos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, de Felipe Calderón Hinojosa, de Carlos Salinas de Gortari, de estos corruptos que le cargaban la mano al pueblo, pero a estas empresas, organizaciones machuchonas, pues simplemente los dejaban con toda la libertad de hacer lo que quisieran en nuestro país. Esto ya se terminó, y en este caso el fútbol mexicano siempre ha sido señalado de corrupción, y cómo pues han utilizado a este deporte para hacer grandes negocios, evadir impuestos y hasta lavar dinero. Y aquí tenemos
esta nota de nuestro compañero Amir Ibrahim y es titulada El cártel del gol, la corrupción en el fútbol mexicano, que tiene a varias estrellas, desde deportistas hasta directores técnicos y obviamente pues los dueños de estos equipos que han ya generado todo un sistema para seguir enriqueciéndose a costa de todos. Para comprender qué es el cártel del gol, cómo opera, debemos concebirlo como una organización muy bien estructurada y maquillada entre promotores, prestanombres, empresas fachada, directores técnicos y directivos, cuyo objetivo primordial es el obtener las máximas ganancias posibles mediante la compra-venta de jugadores a sobreprecio, así como la evasión de impuestos. Para este cártel poco importa el fútbol mexicano, lo que le importa son las millonarias tajadas en dólares que se obtienen de estas oscuras operaciones al amparo de los moches y el silencio cómplice, la colaboración de técnicos en los mejores clubes deportivos y las relaciones de negocios con algunos directores deportivos y hasta presidentes de clubes. El presente material pues revela todos los acuerdos turbios que se han generado, y es que hay que ser claros, la verdad, el pastel es enorme, es una tajadota de billetes lo que se juega con el fútbol mexicano, desde los patrocinadores, la venta de camisas, la venta de las entradas, la venta de jugadores, hasta para debutar los pobres deportistas tienen que estar, algunos directores piden mochada para poderlos debutar, y entonces estamos hablando pues de una corrupción inmensa. Y además también aquí hablamos de temas inmobiliarios, por ejemplo la construcción de estos estadios, pues también ahí hay billetes habidos y por haber, y por eso el fútbol pues se ha mantenido en la opacidad, en la oscuridad, a pesar de que digan lo contrario. Lo que nunca esperaron pues es que ya cada vez la cosa es más pública, y en este caso también estas empresas lo deben de ser, y el día de hoy el presidente le pide al SAT indagar la evasión de impuestos, y de hecho habrá una mañanera especial. ¿Tú qué opinas, Gustavo, de esta situación? Pues qué bueno que se toque el tema y que realmente sí se indague, porque sí hay una gran opacidad en este deporte mexicano, que ha contado con la complicidad no nada más de los empresarios, de por ejemplo las televisoras que participan mucho y tienen todos ya sus equipos de fútbol, en el caso de Televisa, de Televisión Azteca. Entonces estos pues tienen grandes intereses y pues hay una gran opacidad porque el gobierno nunca investigaba nada. Inclusive el gobierno se ha prestado, los gobiernos estatales dizque le inyectan dinero y invierten en esos equipos que porque jueguen en sus estados. Entonces aquí vemos que hay una complicidad de todas partes, contando con los gobiernos, y aparte hubo un complot para que fuera el deporte más promovido a nivel nacional. O sea, no es porque los mexicanos jugáramos nada más fútbol, no, realmente hubo toda una estrategia para hacer que este deporte predominara y obtener esos empresarios grandes utilidades, dejando a un lado los demás deportes. Afortunadamente los otros deportes van creciendo poco a poco, pero es cierto que también el fútbol es un deporte barato. Pero ahora con la mercadotecnia, antes teníamos muchas canchas deportivas que eran gratuitas, ahora ya todo se tiene que pagar, porque hay una estrategia de los ayuntamientos y de los gobiernos estatales en que todo privatizan, entonces todo tienes que pagar. Un deportista por jugar fútbol ya es caro, tienes que ir a jugar, tienes que rentar las canchas, tienes que, aparte de comprar tus uniformes, balones. Entonces antes era un deporte que lo podías jugar porque había muchas áreas deportivas, muchas unidades. Ahorita ya todo está privatizado, esas unidades ya tienen dueño y por el lugar son de los ayuntamientos. Entonces ha habido toda una estrategia para que este deporte predomine, sea el deporte más visto, una gran mercadotecnia, porque venden muy caro en sus estadios los productos. Las camisetas llegan a valer ahorita 3-4 mil pesos. Entonces pues la verdad hay mucha derrama económica, y justo es que paguen sus impuestos, justo es que declaren realmente, que no, digamos, pulvericen las utilidades en la venta de los jugadores. Así es, completamente cierto, pero veamos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Pues a mí te propongo que hables con Raquel Buenrostro del SAT, ya seguramente está escuchando, pero
que puedan compartir información con Ricardo Mejía para el asunto de Puerto Morelos, con los dos, y también con Mejía para lo del fútbol, y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato, y qué podemos hacer en este caso. Yo creo que le va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol, y a todos. Es un buen tema. O sea, ¿qué pasa con los equipos de fútbol? Todo esto que estás denunciando, ¿por qué en Argentina sí y aquí no? Eso me recordó lo de Odebrecht, que era un escándalo en todos lados, menos aquí. Y aquí había, desde luego, participación, corrupción, en ese caso. Entonces, vamos a presentarlo, abrirlo aquí, nada más que tengan todos los elementos. Ese día que venga Raquel, que venga Ricardo, y vienes tú, vamos a hacer una mañanera muy especial, tú vas a exponer. ¿En un mes? Tengo ¿sí? mucha documentación ¿Fútbol? al respecto. Fútbol. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel, y es que entre los que están en la mira pues son el grupo Pachuca y el grupo Orlegui, y es que hay varias reglas que se están infringiendo en la misma Federación Mexicana del Fútbol. Entonces pues hay que buscar que se limpie esta situación, pero sobre todo que se acaben estos negocios turbios que perjudican al pueblo. ¿Algunas palabras, Gustavo, antes de terminar? Sí, ojalá se arregle este asunto y que realmente se transparente y que se logre, que se limpie este deporte, que se le haga justicia a los millones de mexicanos que son futbolistas, deportistas, buenos deportistas, que lleguen a la selección y que se acabe esta gran injusticia, porque no nada más hacen injusticia con los jóvenes, hacen injusticia con el pueblo al obtener muchas ganancias, sino que aparte se les condonan los impuestos, entre ellos al Atlas, al Pumas, al Pachuca, al Querétaro. Entonces a todos se les condonaron impuestos, y no nada más a su equipo de fútbol. Por ejemplo, hay muchas filiales como a Televisa. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto se le condenaron 20,500 millones de pesos casi. Entonces pues no es justo que el pueblo esté sufriendo las consecuencias, que no se saneen las aguas, que no se tengamos buenas carreteras gratuitas, que no tengamos, digamos, pavimentos, alumbrado, y que estas empresas se lleven todo el dinero. Así es, completamente cierto. Pues llegamos al final de este video. Yo soy Pepe Ramírez. Gustavo Ramírez. Hasta la próxima.